alentaos las unas a las otras. Y vamos a ver entonces, ¿de qué manera podemos estar alentándonos las unas a las otras? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios cuando está hablando justamente de esto, de alentaos, verdad? Empezamos. Si vamos a alentar a alguien, es porque ese alguien que está desalentado. Entonces, ¿qué es estar desalentada? ¿Qué es el desaliento? Desaliento es decaimiento del ánimo, falta de fuerzas, desgano. Ahora, yo creo que cada una de nosotras podemos decir que alguna vez en la vida nos hemos sentido desalentadas, ¿o no? ¿Quién nunca, jamás se sintió desalentada? Y saben, no somos bichos raros, porque cuando nosotros nos sentimos desalentadas, nos parece, ay, solamente me pasa a mí, y debe ser falta de espiritualidad, seguramente. Y bueno, perdemos la visión, sí, pero saben, es muy del ser humano. Personajes bíblicos muy importantes se han sentido desalentados. ¿Recuerdan Elías? Cuando después de una gran batalla se fue al desierto y dice que se sentó y se quería morir. Y se durmió. Es que es una manera de dormirse, ¿no? Decía, quítame la vida. Claro, no se iba a suicidar, pero estaba pidiendo a Dios que quería morirse. ¿Por qué? Porque no veía qué. ¿Qué les parece a ustedes? No veía salida. Seguimos. Juan el Bautista. ¿Recuerdan Juan el Bautista? Estaba en la cárcel. Él había anunciado que el que venía tras de él, Jesús, era el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora él estaba en la cárcel, no veía nada. ¿Y qué mandó? Mandó a decir, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaba desalentado. ¿Qué le pasaba? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le pasaba a Juan el Bautista? ¿Qué no veía? ¿Qué no tenía? No tenía libertad, no tenía esperanza. Porque si el que había anunciado no era, en su amor el Señor le dio la respuesta, ¿verdad? Díganle a Juan el Bautista lo que ustedes ven. Y con la palabra de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿recuerdan el tiempo de Nehemías, cuando estaban edificando los muros? Y de pronto vinieron los enemigos y se burlaban y decían, ustedes edifican, ¿saben qué? Una zorra que pase por ahí le tumban el muro. No sirve para nada lo que están haciendo. ¿Y todo el pueblo que se sintió? No una persona, todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se burlaban de él. Ahora, es muy de ser humano sentirse desalentado. Si vamos a la Biblia, muchos hombres, muchas mujeres se han sentido desalentadas. Pero también cuando vamos a la historia, grandes hombres de Dios se han sentido desalentados. Entonces, por eso algo tan interesante es que el Señor, hoy no voy a hablar una clase del desaliento, sino que al contrario, ¿cómo nosotros podemos ayudar al que está desalentado? Porque siempre estamos mirándonos para nosotros y ahí es cuando nosotros perdemos, ¿no? ¿Por qué no empezamos a mirar a los de alrededor? Miren lo que tiene usted a su mesa. Quizás esa hermana que a lo mejor hoy está más seria que de costumbre, quizás está viviendo un drama. Y nosotros, ay, mira con qué cara vino justamente a la reunión de hoy. Somos buenas para criticar. Con mujeres así, claro, ¿cómo vamos a ir adelante? ¿No? ¿Qué le está pasando? Entonces hoy vamos a aprender un poquito acerca de cómo distinguir. ¿Qué debemos hacer y cómo distinguir esto? Ahora, ¿qué es lo que produce desaliento? A ver, algunas cosas que produce desaliento. El desaliento es una reacción depresiva por el miedo porque las cosas no salen como se espera. Cuando las cosas no salen como se espera, nos desalentamos. Si algo no está bien, incluso no en grandes cosas, una comida que no nos salió bien y estamos esperando visita, estamos ensayando una receta, cosa que nunca se hace, ¿no? Vamos a lo seguro cuando esperen visita. Pero estamos esperando visita. O a lo mejor esa cosa que siempre nos salió bien y de pronto o se nos quemó, o se nos agujereó, o el horno se descompuso. Algo pasó. La cosa que comprar pizza porque no nos salió la comida. Y nos sentimos, no desalentadas, por el suelo. Ahora, cualquier decaimiento del ánimo, falta de vigor, falta de entusiasmo, sentirse con las alas caídas. Ese es el desaliento.
Cuando uno está desalentado, se siente con las ganas, con las alas caídas. Y no hay deseos de seguir. Y cuando una persona está desalentada, muy pocas veces puede salir sola. Por eso el Señor nos habla de alentaos los unos a los otros. Necesita de alguien. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que causa desaliento? El fracaso. Puede ser, como dije antes, aunque sea el fracaso de solo una comida. Pero eso nos desalienta. Fracaso en un examen. Fracaso cuando voy a una entrevista y tomaron a otra que quizás yo piense que estaba menos calificada que yo y pum, la tomaron a ella y no a mí. Fracaso en una relación, en tantas cosas. Eso nos produce desaliento. El sentirse inadecuado, sentirse que uno está fuera del grupo. ¿No les ha pasado? Que están en un lugar y como que todo el mundo parece como que tiene un cierto feeling, como decimos, ¿no? Cierta química. Y nosotros estamos ahí que no sabemos qué, estamos inadecuados, estamos como sentidos, y eso nos desalienta. Y yo no encajo en ningún lado, nos decimos, ¿no? ¿No les ha pasado? Maltrato, tanto sea físico o emocional, sí, produce desaliento. Tanto sea físico o emocional, eso produce desaliento. Enfermedades físicas, cuando las enfermedades no es que me duele la cabeza, aunque también produce desaliento, pero esas enfermedades que son prolongadas y parece que uno nunca va a salir de eso, también produce desaliento. Problemas en la familia, produce desaliento. No sentirse amado. Tristeza no superada, ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por el alejamiento de alguien querido, por la imposibilidad de ir a ver a alguien querido, por ejemplo, algunos que están en este país y quisiéramos volar por alguien que está enfermo y no se puede, te produce desaliento porque es como que no hay esperanza. Pero también la incomprensión, cuando nos sentimos incomprendidos, también produce desaliento. Miedos y amenazas, casi siempre cuando hay amenaza hay miedos, ¿no? Eso produce desaliento, es sentirme que en nuestra vida estamos como acorralados. Entonces, cuando nos sentimos desalentados, cuando nos sentimos de esta manera, necesitamos de alguien que nos aliente, porque no podemos salir solos. Entonces necesitamos de alguien que nos aliente, que nos ayude a respirar. Fíjense lo que es alentar, es como el respirar, el aliento, el que yo necesito para respirar. A veces cuando estoy desalentada es como que no tengo ánimo, me faltan la fuerza, a las caídas. Hay una versión de esta palabra desaliento, que es como que no sopla el viento en las velas de un barco. ¿Vieron los barcos a vela? Cuando no soplan, que las velas están todas así, que están todas para abajo, que no van ni para atrás ni para adelante, no se mueve. Eso es el desaliento, es el no tener aire, no tener aliento. Por eso es que necesitamos que alguien nos dé el aliento. Pero ahora saquémonos la vista de mí, porque claro, yo me siento así, una fracasada, una inadecuada, me siento, nos podemos mirar eso y esto soy. Pero ¿sabe qué? La Biblia me manda que salga de mí y que mire a mi hermana. El hecho es que yo estoy desalentado. ¿Y qué me gustaría? Si yo estoy desalentado, ¿qué me gustaría a mí? Que me aliente. Claro que me gustaría que me aliente. ¿Cuántas veces me han alentado? ¿Cuántas veces? Pero el problema está, ¿sé mirar yo cuando otro está alentado y sé qué hacer? Porque eso también lo vamos a ver. Miren, hay un árbol, el árbol de la secuoya, ¿vieron los secuoya acá? Es interesante porque ahora lo aprendí eso. El árbol secuoya, no tiene raíces hondas, a pesar de ser un árbol tan enorme, pero es un árbol que muy raramente crece solo. Siempre está cruzando, está creciendo el árbol con muchos otros. ¿Por qué? Porque como las raíces no son profundas, las raíces van hacia los costados y se agarran con el otro árbol. Entonces los árboles de secuoya se van extendiendo sus raíces y se van agarrando una con otra. ¿Por qué? Porque soportan las tormentas. Ojalá que el Ministerio Hispano, el grupo de mujeres del Ministerio Hispano de Grace Community Church, seamos árbol de secuoya. Que nos estemos amarrando una con otra, que nos estemos alentando y soportando para no caernos. Porque el mundo nos devora. Por eso los dejó la iglesia. Qué interesante es pensar que esos árboles gigantes no pueden estar solos porque se caen si hay un viento fuerte.
Y qué interesante es saber que nosotros quizás nos parecemos muy gigantes, pero ¿saben qué? No podemos soportar los vientos solas. Necesitamos amarrarnos unas con otras, extendernos. Y más que, miren ustedes una raíz que le haga hacia la otra. No me gustás, no me perteneces de este lado. Andate para el otro lado. Yo me las imagino las raíces moviéndose. ¿Saben qué? No. Se juntan porque saben que de ese juntarse y de ese amarrarse depende la propia fortaleza. Aprendamos a no despreciarnos, sino a amarrarnos, a juntarnos, porque el mundo nos devora, pero el Señor nos dejó la iglesia. Y nos dejó la iglesia con esta gran misión de alentarnos unos a otras. Ahora, miren el poder de las palabras. Y esto es algo que me encanta pensar, que cada palabra que nosotros decimos tiene un poder. Tiene palabras que destruyen, y miren lo que dice Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y yo diría, y mujeres también. ¿O no? Porque acá habla de hombres, pero en términos general, ¿no? Y yo entonces, como se trata de nuestro grupo, podríamos decir, hay mujeres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿No les ha pasado a usted recibir palabras así a veces? Contestaciones que parece que le hicieran un chum, ¿no? ¿Y yo qué le hice? ¿No se han quedado de esa manera? Hay palabras que son como golpes de espada, porque palabras que destruyen. Ahora yo me pregunto, ¿y cuando yo las digo? ¡Ay, tengo excusa! Lo que pasa es que ya me había sacado ya. Acá no hay excusa. ¿Qué pasa cuando yo las digo? ¿Cómo son las palabras que digo? ¿Son palabras como golpes de espada que destruyen? Pero miren lo que sigue ese versículo. Pero hay palabras que curan. Ese mismo versículo sigue. Mas la lengua de los sabios es medicina. Qué lindo si cuando uno está desalentado, en vez de recibir un golpe de espada, que es lo que menos necesitamos recibir, recibimos una palabra sabia, porque es medicina. Medicina a nuestra alma, medicina a nuestra vida. ¿No les parece que es hermoso? Pero fíjense algo interesante, Dios toma en cuenta nuestras palabras. A veces pensamos, bueno, sí, Dios lo dijo, pero como que bueno. No, Dios toma en cuenta nuestras palabras. Dios toma en cuenta nuestras palabras de aliento. Fíjense lo que dice Malaquías 3:16, un versículo que me encanta. Dice, estaban viviendo en un tiempo de apostasía total. Era tremendo el tiempo de Malaquías. No había buena enseñanza, no había nada, todo el mundo se había desviado, era un desastre todo, cada uno le robaba al prójimo, le robaban a Dios, estaban viviendo una vida completamente aparte de lo que Dios quería. Pero, había algunos que eran diferentes. Dice, entonces, los que temían al Señor, hablaron cada uno a su compañero, nosotros podemos decir a su compañera, y el Señor escuchó, oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fíjense, Dios escuchó, pone atención. Eso es escuchar, es poner atención. Pone atención. Cuando usted está alentando a una hermana, Dios está escuchando. Yo creo que nunca lo tomé en cuenta esto, como esta vez al preparar esto. Dios está escuchando las palabras de aliento, pero claro, Dios está escuchando los golpes de espada también, ¿eh? Cuando mis palabras son como golpes de espada. Pero mire, Dios escuchó y Dios oyó, se dispuso. Para oír hay que disponerse a escuchar. Y escribió, lleva un récord, no se olvida de lo que yo alenté a otro. Estamos viviendo en un tiempo de caos, ¿no? Donde no sabemos qué va a pasar. No sabemos todas las leyes que están ahí, están peleando, no sabemos lo que va a pasar. Con todo esto de los matrimonios gay, con todo el aborto, con todas las cosas, con tantas cosas que está pasando. No sabemos lo que va a pasar, pero ¿saben? Es el momento en que tengamos convicciones firmes y alentemos a nuestra hermana a seguir adelante, firmes en el Señor. Armémonos de la palabra de Dios, que es lo importante, y empecemos a buscar versículos de aliento para dar a otro. Porque el mundo no podemos esperar del mundo. El mundo no nos va a dar el aliento, al contrario, nos va a destruir. ¿Qué nos va a decir?
¿Qué nos va a decir si no tienen la solución? No, si ellos mismos no lo saben. Es un mundo que le espera al infierno. ¿Se pusieron a pensar eso? Que todo este sistema, todo esto que está regido por Satanás les espera al infierno. Querida, nosotros estamos en campo enemigo. ¿Qué hacemos? ¿Nos comportamos como el enemigo? ¿O empezamos a tener las palabras sabias para que sean medicina al corazón de mi hermana? Porque mi hermana lo necesita. Ahora, por tanto, el primer versículo que habla del alentaos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense qué interesante, eso está en 1 Tesalonicenses 4:18. Es interesante ver que son las palabras las que alientan. Necesitamos palabras, necesitamos decirlas. No van las buenas intenciones, los buenos pensamientos. Yo puedo orar por mi hermana y sí, es una gran cosa y es lo primero que tengo que hacer. Pero tengo otra misión, orar y alentar, llevar la palabra. Ahora, necesitamos, para escuchar las palabras para que nos alienten, necesitamos alguien que nos comunique. Querida, nosotros somos los misioneros. No podemos hoy decir, a mí no me cabe esto, este mensaje es para el otro. A ver si este ministerio del pastor o de... No, este es un ministerio que entramos todas. Hay muchos que dicen, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia. Pues acá tiene uno. El ministerio del aliento, y fíjense que en ninguna iglesia hay un ministerio de aliento. Pero qué lindo sería tener uno, ¿no? Y disponernos realmente a alentarnos, en vez de criticarnos, en vez de ponernos por abajo, en vez de buscarnos todos los errores. ¿Por qué no nos empezamos a alentar las unas a los otros? Porque es lo que el Señor quiere. Ahora, si vamos del 13 al 17, porque parece alentados los unos a los otros con estas palabras, le digo que lo di vuelta. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Eso es lo que me estuve preguntando. ¿Qué quiere decir con estas palabras? ¿Con cuáles palabras? Bueno, tengo que agarrar desde el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y allí dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? El Señor viene. Esas son las palabras que alientan. Alguien las tiene que comunicar. No puede ser un mensaje que solamente con inspiración va. Tiene alguien que comunicarla. Y ahí tenemos que estar nosotras. Ahora, palabras que traen esperanza al corazón. ¿Cuál es la esperanza que trae al corazón? El Señor viene. El Señor viene. Tienes un lugar en el cielo. El Señor ha preparado un lugar. ¿Cuáles son esas palabras? 1 Tesalonicenses, lo que le estuvimos leyendo, ¿no? El Señor viene. No hay manera de poder alentar, no hay palabra mejor de esperanza y de aliento si no es esto. El Señor viene. Hay esperanza. No se termina todo allí en la tumba, no se termina todo allí en una cosa fría. Si no tuviéramos esperanza con la hermana Connie, estaríamos todos desesperados. ¿Dónde está la hermana Connie? Pero hay esperanza. Está mirando el rostro de su Señor. Y un día la miraremos a ella. Se nos adelantó nomás. Y eso es lo maravilloso. Y entonces, ¿cómo es esto? Vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que muchas de ustedes ya lo saben, pero un pequeño repaso para aquellas que a lo mejor... ¿Cómo es esto de que el Señor viene? ¿Qué viene? ¿Cómo viene? Bueno, el Señor Jesús dice, el Señor Jesús cuando se fue al cielo dijo que un día Él va a volver. Así como me habéis visto venir, un día yo voy a volver. Así, de esa manera. Y dichas esas palabras, el Señor se fue al cielo. Después que murió, después que resucitó, fue ascendido al cielo, dejando esa promesa. Un día voy a volver. Un día, no sabemos cómo, cuándo.
el Señor viene a buscarnos. ¿Y mientras qué? Mientras los que morimos, ¿qué pasa? Van al sepulcro. ¿Dónde va a ir la hermana Connie? Pues al sepulcro. ¿Qué va a ir al sepulcro? Pues al sepulcro va a sus cuerpos. El cuerpo de la hermana Connie, hoy, o dentro de un muy poquito de día, cuando le hagan el funeral, va a ir al sepulcro. Allí va a estar, con todos los que murieron. El cuerpo van a estar en el sepulcro, perdón. Pero ¿y el alma? Allí está el cielo, y allí está el Señor en el cielo. ¿Por qué Él se fue? Cuando los discípulos lo vieron subir, dice que una nube lo tapó y lo llevó, y dice, y se sentó a la diestra del Padre, una misión terminada. Dice, yo ya terminé, ahora estoy preparando un lugar para ustedes. Ya la obra está terminada. Y mientras las almas de aquellos que mueren, como el alma de la hermana Connie, ¿dónde está? Con el Señor en el cielo. Y ahí está la separación, el cuerpo, el sepulcro, el alma en el cielo. Pero ¿qué pasa? Un día el Señor dijo que Él va a venir a buscar, a ver, así como se fue en una nube, así va a volver. Y va a venir el Señor en esa nube, y van a venir las almas en esa nube. Y los cuerpos van a resucitar. ¿Y dónde van a estar? Cuerpo y alma. Nosotros que vivimos vamos a estar siempre, para siempre en el cielo con el Señor. ¿No es maravilloso? ¿No trae aliento y esperanza? No me siento adecuada. El Señor viene y tengo un lugar en el cielo que no me sienta adecuada. Acá estoy en el cielo. Se me quemó la comida. Bueno, gracias a Pizza Hut, Dominó, lo que venga, porque saben que no hago propaganda a nadie, pero ¿saben qué? ¿Qué es una comida? Si voy a tener en el cielo el banquete, en la cena del Cordero, en las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta cuando tenemos visión del cielo como todo aquí pierde su valor? Miren si le podemos alentar a la hermana y decirle, ¿cuál es el fracaso de tu vida? Si tienes la gran victoria que tenés en el cielo. ¿Cuál es el fracaso que te pasa? ¿Por qué es el desaliento cuando tenés la esperanza gloriosa de un cielo? ¿No les parece que sería una y otra vez volver a repetir esto para que podamos alentar a otros con la esperanza? No se nos termina la vida aquí. Un día nos vamos a ir con el Señor. Y por cómo están los acontecimientos, creo que muy pronto. Muy pronto. Y yo creo que más pronto de lo que creemos. Más pronto de lo que creemos, porque realmente los acontecimientos se están precipitando. ¿Cómo tratar a la hermana en dificultad? Ahora vamos a entrar en el segundo, perdón, en el segundo versículo. No hay muchos, están estos dos nomás. No hay muchos versículos de alentar, solamente estos dos. Ahora, fíjense lo que dice. También os rogamos, hermanos, que sí. Tesalonicenses 5:14, sí. Gracias, María. Primera Tesalonicenses 5:14. Corrijan, no quiero que después vayan a leer otra cosa que no hay segunda Tesalonicenses. Se van a pasar. Escuchen lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimos, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Acá vemos tres diferentes personas con problemas y vemos que tenemos que tratarlas de tres diferentes maneras. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el alentar? Que a veces nosotros alentamos al que no hay que alentar. Ese es nuestro problema. A veces como que en el diagnóstico nuestro nos equivocamos y estamos alentando al que realmente no hay que alentar. Por eso lo dice claramente. Yo me rompía la cabeza y decía, ¿qué voy a decir de todo esto? Pero saben, es interesante saber que a veces nosotros no somos muy buenas para diagnosticar. Y estamos dándole la receta equivocada, con la medicina equivocada, y lo único que estamos haciendo es más destrozo que edificando. Entonces, es interesante ver, entonces, ¿qué quieren decir estas palabras? Porque lo primero que dice, fíjense que dice, también nos regamos hermanos. Este no es un mensaje para los del mundo. No puedo ir con este mensaje a mi trabajo y decirle, desde ahora en adelante hay que hacer esto. Porque me van a decir que estoy loca. Porque no es un mensaje para los inconversos. No van aquellos que no creen en Cristo Jesús como su Salvador. Esto es para la gente de la iglesia, para que nosotros lo pongamos en práctica. Porque recuerdan que estamos viviendo en terreno enemigo y estamos nosotros en un grupo que se llama iglesia,
la iglesia local, y en esta iglesia local tenemos una misión. Y en esta iglesia local yo tengo esta tarea, porque tengo el Espíritu Santo. Y es tan hermoso, porque algo del Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo, que es el significado, que es paracleto, es la misma raíz del alentar. Es lo que hace el Espíritu Santo. Y ahora me dice, así lo que hace el Espíritu Santo en tu vida, pone en práctica y alienta a otro, hazlo en otro. Y fíjense, por ejemplo, entonces, dijimos, ocioso. Esto quiere decir fuera de regla, desordenado, negligente. Eso es un ocioso. El que no trabaja, había algunos ahí en Tesalonicenses, porque si leemos anteriormente, había algunos que decían, el Señor viene, pues no trabajamos más. Total, ¿para qué voy a trabajar? Que me mantengan. Entonces a eso van dirigidos. Pero es muy interesante que casi siempre la conducta se manifiesta en la iglesia también. Una persona ociosa que se pone a trabajar y a mantener a su hogar, porque dice que el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Eso lo dice bien duro. Y dice el que no trabaja que no coma, bien duro también. Así que a mirar lo que dice. Eso es lo que dice la Biblia, yo no lo digo. Ahora, fíjese que ese tipo de persona muy rara vez es una persona productiva en la iglesia. Nunca. Porque si no es responsable en la casa, tampoco va a ser responsable en la iglesia. Así que si ustedes buscan a alguno de compañero para trabajar, en lo que sea en la iglesia, no busquen a un ocioso. Por eso casi siempre llaman a los que están ocupados. Y a mí otra cosa va. Y claro, porque está ocupado, por eso lo ocupan más. Al que está sin hacer, y casi siempre el ocioso, ¿qué hace? ¿Qué hace un ocioso? Sí, exacto, fuerte, María. Critica. Fíjese, el que no hace nada, como tiene tiempo para todo, se cruza de brazos. Esa flor no está bien. La tenían que haber puesta y más, y para acá. No te digo, no sabe. Pero no movió un dedo para poner la flor. Perdón, Wendy, la flor está preciosa. La tengo ahí, a la flor que me está mirando. Pero, ¿saben? No hace nada, pero critica y estorba a los otros. Porque esa crítica que no ayuda, estorba. Entonces, el criticón no hace nada. Está haciendo de estorbo. ¿Y qué hay que hacer a esa persona? ¿Alentarla? Ay, hermana, yo te voy a alentar, te voy a ayudar, te voy a sostener, vení conmigo. ¿Qué? ¿Eso hay que hacerlo? Estaríamos haciendo un daño tremendo. Miren lo que dice. A lo que hay que hacer, amonestarlo. Esto es poner en la mente. Poner en la mente. No es el sentido de juzgarlo, sino de ayudarlo, confrontarlo con la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y tu actitud es la de un no cristiano. Porque dice que es peor que un incrédulo. ¿No te das cuenta que estás molestando si no estás ayudando? Dice, hay un gran cartel, ¿no?, en algunos lugares que dice, si no tiene que hacer nada, no lo venga a hacer acá. Porque es verdad, el que no hace nada molesta. ¿O no les ha pasado a ustedes? Usted está cocinando y se le pone a alguien y le quiere hablar en el medio de permiso. ¿No les parece? Uno tiene ganas de decir, ¿por qué no te sientas del otro lado allá? Bueno, sin alusiones personales, pero pasa. Entonces, el hecho es que si no ayudamos, más vale nos vamos a otro lado, porque estamos molestando al que trabaja. Pero, ¿qué dice? ¿Hay que dejarlo sin hacer nada? No. Amonestar. Y amonestar quiere decir poner en la mente. Esto, uno tiene que apelar a la mente. Poner en la mente. ¿Y qué tiene que poner en la mente? ¿Los grandes discursos? Palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Amonestarlo con la palabra. Alertarlos de las consecuencias que puede tener su conducta. No estás ayudando y estás siendo de tropiezo. Dice, apelar a la mente y al corazón. Claro, no solamente a la mente, yo te digo, sino que esto tiene que bajarle acá, a los sentimientos. Y tiene que empezar a sentir una cosa diferente. Ahora, la finalidad que tenemos que perseguir es no destruir al hermano, sino que cambie su conducta. Tenemos que ganar al hermano, ganar a la hermana, que cambie su conducta, que se ponga a trabajar, que empiece aunque sea en algo simple, chiquito, pero que haga algo, por favor. Porque los que no hacen nada desesperan. Entonces, que hagan algo. Aunque sea, se ponen a qué sé yo, a barrer. Pero algo tienen que hacer. Ahora,
confrontarlo con la palabra, es muy importante. Ahora, tener en cuenta, los que vamos a confrontar, las que vamos a confrontar a alguien, tenemos que tener en cuenta lo que dice 2 Tesalonicenses 3:15, es decir, está en 2 Tesalonicenses. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Muchas veces nosotros nos confundimos también. Y para nosotros amonestar es, ¡fa! Vas a ver. Y le damos el bibliazo. No. Amonestarlo quiere decir poner en la mente. ¿Y qué tengo que poner en la mente? No mis razonamientos, no lo que a mí me gusta, no porque sabes que a mí me molesta. Casi siempre vamos así. Sabes, me estás poniendo verde. A mí ya me molestaste, ya no te aguanto más, así que hace algo porque ya... No, eso no va. Poner en la mente lo que dice la palabra de Dios. Advertirle de las consecuencias. Dios no está de acuerdo con tu conducta. Si sos un hijo de Dios, tenés que trabajar, si no sos uno como peor que un incrédulo. Pero con amor y tratando de ganarlo, no de destruirlo ni de que se vaya a otro lado. ¿Por qué no vas a otra congregación a hacer nada? No, no es el hecho, es que venga a hacer algo aquí. Entonces tenemos que ganarlo para eso. Y esta palabra amonestar no es siempre retar, a ir con el dedito. ¿Viste por qué te vas a escuchar? ¿Por qué no, no, no. Vamos con amor, con la palabra de Dios y con la finalidad de ganar al hermano. Y qué mejor cosa que entonces decirle al hermano, ahora, ¿qué cosa mejor cosa que decirle al hermano? Que lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, el Señor, ¿qué podemos decirle a una persona? Todavía no vayan por esto. ¿Qué podemos decirle a una persona entonces que está desordenadamente? En vista de que hemos visto que lo que decía en 1 Tesalonicenses 4, que en un día vamos a resucitar y vamos a ir al cielo. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué les parece a ustedes? Algo práctico. Yo la tengo acá Lili y Lilia no está... ¿Sabe lo que quiere decir desordenadamente, los ociosos? La palabra literal de ahí es aquello como... ¿Vieron cuando van en un desfile militar? Y es aquel que no marca el paso debido con el otro, que anda para el lado que se le ocurre. Militar es una cosa militar, eso es lo que quiere literalmente. Es decir, andar a desorden, a destiempo, está haciendo hasta vergüenza para el equipo que va desfilando, ¿no? Eso es lo que es literalmente. Ahora, al que anda desordenadamente decimos confrontarlo con la palabra. ¿Y qué le podemos decir? ¿Qué les parece a ustedes? Nadie. No hay ningún ocioso que le pueda decir algo. Pero ¿qué se le puede decir? En base a lo que hemos visto, que tenemos que decirle con estas palabras, ¿recuerdan? ¿Le puede? ¿Cómo? ¿Quién dijo? No, yo, pero eso ya sería... El Señor viene. ¿Te preguntaste cómo te va a encontrar? ¿Qué te va encontrando haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Durmiendo? ¿Con los brazos cruzados? ¿Criticando? ¿Siendo irresponsable? ¿Andado desordenadamente? No sea cosa que seas uno de ellos, que te apartes del Señor avergonzado. Qué triste, ¿verdad? Ahora, a los de poco ánimo. Literalmente lo que quiere decir eso es alma pequeña. Aquel de poco ánimo es así, el que está como encogidito, ¿no? Los miedosos se ven de poco valor, como que yo no sirvo para nada. No hago nada bien. Se creen completamente insignificantes, no tienen nada para dar, pero tampoco pueden hacer nada. Pero no es que hay una gran diferencia con los ociosos. Los ociosos se cruzaron de brazos y dejan que los otros lo hagan por él. Se cree verdaderamente que no sabe nada, que no sirve para nada. Por eso es que necesitamos discernimiento, porque necesita una medicina diferente, que no pueden hacer ni ofrecer nada. ¿Y a qué hay que hacer? Confrontarlo, ¿sabes qué? El Señor viene y es una vergüenza para la causa del Evangelio. ¿Le podemos decir eso? No. Alentarlo. Alentarlo. Y eso es ponerse al lado. Por eso viene de la palabra paracleto. Es ponerse al lado y ayudarlo a caminar. Hablarles con bondad, animar y confortar son las personas más fáciles de poder destruirlos. Porque si vamos bruscamente, los podemos destruir.
Entonces tenemos que tener mucha sabiduría de parte del Señor para ver qué medicina podemos dar. Los tenemos que alentar. Miren ustedes esto, si tienen un lugar en el cielo, también tienen un lugar en la iglesia. Aquellos que se sienten que no sirven para nada, que no hacen para nada, los podemos llevar ahí a 1 Tesalonicenses 4, lo que dice el Señor, ¿no? Que el día Él vendrá con trompeta de Dios y los va a levantar y nos va a llevar y decirle, querida, ¿no te parece que si el Señor te preparó un lugar en el cielo, ¿no tienes también un lugar aquí en la iglesia? Sos parte nuestra, sos parte del cuerpo de Cristo. Tienes valor, tienes un don que yo no tengo y te necesito. ¿No es un aliento? No es un aliento, pero no dejarla sola con una cosa, ya le dije y ya está. Ayudarla, te voy a ayudar a empezar este ministerio, te voy a ayudar, te voy a introducir en este punto y vas a ver, juntas lo vamos a hacer. Se necesita mucha paciencia, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver. Pero fíjense ustedes que el Señor dijo en Mateo 12:20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Les puedo asegurar que cuando era chica y leía esto no entendía nada. ¿Qué es la caña cascada? ¿Qué es el pábilo que humea? No entendía nada, no sabía ni para qué servía. Bueno, uno cuando va creciendo va aprendiendo cosas. Entonces, la caña era un pedacito de caña. Ustedes saben lo que es la caña. Un pedacito de caña que era como un instrumento musical. Lo usaban como instrumento musical. La caña cascada era una caña rota. ¿Vieron cuando uno casca un huevo? Que eso lo rompe. Bueno, la caña cascada es una caña rota. Y el Señor dice que esa caña no sirve para nada. Porque la caña cascada no sirve para dar sonido. Lo mismo que el pábilo, que es la luz se hacía con mechas. Y humeaba, pero no daba luz. No servían para nada. Pero sin embargo, dice que Él no iba a apagar, ni iba a romper la caña cascada. Esos son los de poco ánimo, que se creen nada, pero el Señor les da un lugar en el cielo. ¿No le vamos a dar un lugar entre nosotros? ¿No les parece que vale la pena que empecemos a alentar y entrar en este ministerio precioso donde hay lugar para todas? Aquí sí que nadie puede decir, no, aquí ya está el cupo lleno. Todas pueden entrar y ojalá que lo tomemos en serio. Falta el último grupo, los débiles. ¿Quiénes son estos débiles? No los débiles estos que físicamente, sino los débiles. No tienen fuerzas moral y espiritual. Y acá sí que vamos a ver. Batallan con la tentación. Estos son los débiles, batallan con la tentación. Les es difícil romper viejos hábitos. No crecen en el Señor como debieran, porque están siempre volviendo a la anterior cosa. Y uno quizás ya lo alentó y ya lo ayudó y ya trató, pero saben que siempre como que están volviendo. ¿Qué hay que hacer con esto? Cuidado, no es lo mismo que un ocioso, no confundir un débil con un ocioso. El ocioso está así y quiere estar así. El débil quiere, procura, pero es como que es débil para tomar decisiones. Es débil para ponerse realmente en las manos del Señor y dejar que Él los transforme. ¿Qué hay que hacer con ellos? Sostenerlos. Y esta palabra sostenerles es ayudarlos, sostenerlos con firmeza poniéndose al lado. No es solamente, a ver, que no te caiga, sino es poner mi cuerpo y tratar de que no se caiga. Es todo mi cuerpo, ayudarlo a que se cargue su peso sobre mí. Y ¿saben qué? Es difícil. Mire lo que dice Romanos 15:1. Ahí puse, demanda sacrificio personal. ¿Por qué? Porque así los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando yo veo a una hermana que le hablé una vez y le hablé 2 veces y vuelta lo mismo y vuelta lo mismo, ¿qué me da ganas? Decir, bueno, querida, ¿sabes qué? Misión cumplida, ya te dije, ya está. Me voy a casita, ¿para qué voy a perder tiempo? Me voy a tomar mi tecito, me voy a estar en casa y no estoy aquí dando vuelta con vos. Pero no es lo que me dice. Dice que tengo que soportar las flaquezas, y soportar es poner mi cuerpo y ayudarlo a que camine, eso es, y pesa, pero tengo que hacerlo. No confundir con el ocioso, de vuelta digo.
No es apañar pecado, no es que, ay, bueno, querida, ¿qué pasó? Lo hiciste de nuevo, pero está bien, total, es un pecadito chiquito. No, no va por ahí. Ayudarle a que sea conformada a la imagen de Cristo y no dejarla hasta que encuentre el camino del proceso. Esa es nuestra tarea. ¿Algo difícil? Sí, pero como ya dijeron las hermanas en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amar el uno al otro. Es la ley del amor. Y en esto es difícil, es extenuante, pero saben, hay una gran recompensa. Porque estamos ganando a la hermana y la estamos ayudando a conformarla a la imagen del Señor. No es la misma terapia para todo el mundo. No es un médico que le da la receta Advil para todo, sino es el Señor mismo que está aplicando a cada necesidad un remedio. Al ocioso, amonestarlo con la palabra. Al que está desalentado, al de poco ánimo, al del alma pequeña, tenemos que alentarlo. Y aquel débil, tenemos que nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, ayudarlo a salir adelante, ayudarlo. Y necesitamos mucha sabiduría del Señor. Por eso, ¿cómo termina? Para con todos, porque dice, y para con todos, paciencia. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia quiere decir soportar mucho. Soportar mucho. Lo busqué de un diccionario, ¿no? Capacidad, la paciencia es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es la paciencia. Y yo lo apliqué esta parte para los ociosos. ¿Por qué? Para con los ociosos, confrontarlos con mansedumbre. Confrontarlos con mansedumbre, mirándome a mí misma, no que me crea la gran cosa que yo estoy encima tuyo y te voy a retar, sino que yo poniéndome en el lugar también y con la palabra de Dios, no lo que yo quiero, lo que yo pienso, ni porque a mí me molesta que estés ahí sin hacer nada, sino porque, querido, no te conviene por tu propia salud espiritual. Tengo que mirar lo que el hermano quiere, necesita, no lo que a mí me gusta, y confrontarlos con mansedumbre. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas es también paciencia. Lo saqué de un diccionario, pero eso yo digo, para eso necesitamos, con los de poco ánimo, ayudarlos a llevar la carga. Por eso necesitamos la paciencia. Y paciencia también es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y esto es para con los débiles. Para con los débiles, nunca dejar de esperar que crezcan y que sean conformados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Unidas en Cristo ya finaliza. Unas a otras se termina. Tenemos la fiesta de Navidad y ya. Pero ojalá que nunca se termine unos a otros. Que lo que hemos vivido este año pueda ser prolongado, no solamente por el año que viene, sino por el resto de nuestras vidas. Ojalá que haya dejado lecciones en nuestro corazón. Y sobre todo que podamos entrar en el precioso ministerio de alentarnos unas a las otras. Que en vez de tener palabras que sean como espadas, que tengamos palabras sabias que puedan curar. Y sobre todo pensar, el Señor viene. Y no para decirlos a otros, pienso para mí misma ahora. El Señor viene, me va a encontrar atareada, me va a encontrar ocupada en aquellas cosas que Él dice que preparó. Y esto es un mandato, alentaos los unos a los otros, es un mandato. El Señor viene. Y esta palabra no es solamente para alentar a otro, es también para decirme a mí, y es una advertencia. Muy pronto el Señor viene. ¿Cómo le gustaría al Señor que le encuentre a usted? Muchos pueden decir, ay, que sea en la cena del Señor, o que sea cuando estoy orando, o que sea cuando... Yo siempre digo, ojalá que el Señor me encuentre haciendo aquellas cosas, aquellas obras que Él tiene preparadas de antemano para que yo haga. Y lo mismo que quiero para ustedes, porque entonces sí vamos a escuchar el bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, has alentado a unas pocas, entra en el gozo de tu Señor, porque allí sobre mucho yo te pondré. Qué hermoso es poder pensar que nuestro fiel Señor siempre tiene
para cada una de nosotros un ministerio. Y en este ministerio entramos todos. No importa cuánta cultura tengamos, no importa cuántos títulos tengamos o cuánto estudio tengamos, no importa. Lo que sí importa es que seas salva en Cristo Jesús. Lo que sí importa es que tengas el deseo de obedecer al Señor. Porque si obedeces al Señor, te va a importar tu hermano. Y recuerden que el mejor aliento empieza en casa. Empecemos a alentar unos a otros, pero también en casa. Que el Señor nos bendiga. Realmente, en este día que hoy celebramos Acción de Gracia y en la Acción de Gracia que podamos a tener en casa, podamos agradecer al Señor que Él nos utiliza. Se pusieron a pensar en el tremendo privilegio que es para nosotros, que Él nos utiliza, que estemos en el ministerio que el Señor puso para nosotros. Y este es uno de los ministerios. Alentémonos las unas a las otras. Que el Señor nos bendiga. Señor. Padre celestial y soberano Dios, gracias por este gran banquete que nos has dado con tu palabra, Señor, que nos hablas a nuestro corazón, Señor, y nos redarguyes. Gracias porque tú usas a Esther, Señor, para que nos enseñe a tus hijas, Padre. Gracias por este año que nos has dado, Señor, de compartir unas con otras de diferentes maneras, Padre celestial. Pero sobre todo, gracias, Señor, por la comunión que tenemos aquí en este momento, Señor, alabándote, dándote la gloria y la honra, Señor, y el privilegio de saber que nos estás viendo y escuchando, Padre. También, Señor, gracias porque tú provees para todo. Y provees, Señor, en esta noche, esta cena en cada mesa, Señor. Gracias por ello, te suplico que lo bendigas y que nos des un corazón dispuesto, Señor mío, para seguir adelante en ayudarnos unas a otras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén.